¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la clase virtual de física. Como cada semana vamos a avanzar un nuevo tema del compendio. Debemos recordar también que la clase pasada hicimos la primera parte del análisis vectorial. Esta vez viene a ser la segunda parte del tema de vectores, ¿sí? Como dice aquí, magnitudes físicas vectoriales, ¿no? La segunda parte, que está en la página 33 de tu compendio, donde nosotros vamos a analizar en esta clase qué es la resultante. Cualquiera se puede preguntar, profesor, ¿qué es una resultante? Seguramente lo has visto antes, ¿no? Seguramente has visto estos problemas y dijiste, profesor, sí, me acuerdo de esos problemas y seguramente tu cara fue esta, ¿no? Pero seguramente es porque no entendiste muy bien qué era el vector resultante, pero no hay problema, que nosotros lo vamos a aprender en este video, así que presta mucha atención, por favor. Bien, el vector resultante, ¿quién viene a ser? El vector resultante o vector suma, ¿sí? Nosotros llamamos vector resultante o también puede ser vector suma, son lo mismo. Es el vector que reemplaza a todo un sistema de vectores. ¿Qué significa eso? Lo siguiente, yo tengo aquí un sistema de vectores, tres vectores en conclusión. Tengo un sistema de vectores que yo los puedo reemplazar por uno solo. Ah, ya, ¿qué significa? O tengo estos tres vectores o solamente tengo la resultante, ¿no? ¿De qué otra forma lo puedo expresar? La suma de estos tres vectores es igual a la resultante. Ah, ya entiendo, profesor. La resultante equivale a tener a los tres vectores juntos. Muy bien. Entonces, ahora sí, si es que yo te pregunto qué es el vector resultante, tú ya podrías responderme, ¿sí o no? Claro. Me podrías decir que el vector reemplaza a todo un sistema de vectores, ¿no? El vector resultante es el que reemplaza a un sistema de vectores. Muy bien. Pero para nosotros poder obtener el vector resultante, vamos a utilizar dos tipos de métodos. El primer método, gráfico, que lo vamos a estudiar en esta clase, ¿no? Utilizando métodos gráficos, pero hay otra forma de obtener la resultante también, es el método analítico, donde en este método vamos a utilizar conceptos de álgebra, trigonometría, ¿no? Pero no lo vamos a hacer ahora. Lo que nosotros vamos a hacer es el método gráfico. Vamos a utilizar métodos gráficos para calcular la resultante. Y vamos a conocer estos métodos a continuación. Por ejemplo, el primer método sería el método del paralelogramo. A ver, profesor, vemos aquí y me piden calcular la resultante de estos dos vectores. A ver, ¿cómo voy a hacer esto, profesor? Como dice aquí, se hace coincidir dos vectores por su origen. Ah, ya. Entonces, este vector lo voy a juntar con el vector b. ¿Sí? Voy a juntar su origen con el origen de b. De la siguiente forma. Copio el mismo vector b y este vector a, manteniendo su sentido y su dirección, lo voy a juntar al costadito de b. Ahora sí, comparten el mismo origen. ¿Está bien? Ya. Listo. ¿Y luego qué voy a hacer? Como dice aquí, por sus extremos se trazan paralelas formando un paralelogramo. Ah, ya. Tengo el vector A y el vector B. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a trazar una línea paralela al vector A que justo pase por el extremo de B. Voy a trazar una paralela. Aquí está. ¿Sí? Justo por este extremo de B voy a trazar una paralela al vector A. Listo. Y lo mismo por el extremo de A. Si aquí está el vector B, trazo una paralela por el extremo A. Listo. ¿Te das cuenta? Vector A, paralela. Vector B, subparalela. Estas dos paralelas, estas dos líneas, se están cruzando justo en este punto. Entonces decimos lo siguiente. La resultante se obtiene uniendo el origen de los vectores, uniendo el origen
con la intersección de las paralelas. O sea, la resultante de A y B va a ser unir el origen con la intersección de las paralelas. A continuación, este sería el vector resultante, ¿no? Entonces significa que el vector A más el vector B es igual a este vector resultante. ¿Qué significa esto, profesor? O solamente tengo el vector rojito o solamente tengo A y B. No puedo tener los tres vectores juntos. Significa que el vector A más el vector B es igual al vector R de resultante. ¿Está bien? Muy bien, ese es un método para calcular la resultante. Tenemos otro método, que es el método del triángulo. A ver, ¿cómo se hace este método? En el anterior método, nosotros uníamos, ¿sí? Uníamos el origen con el origen, ¿ya? Pero en este caso no vamos a hacer eso. Vamos a unir el origen de A con el extremo de B, de la siguiente forma. Dibujo el B y este vector A lo voy a pasar aquí, manteniendo su dirección y su sentido. Ojo, aquí, ¿sí? Trazo una paralela primero y luego ubico al vector A, siempre manteniendo dirección y sentido. Ahora, yo lo que formé aquí es, ¿te das cuenta? Son vectores consecutivos. Empieza y termina el vector B. Y luego aquí empieza el vector A y termina el vector A. ¿Cómo calcular la resultante? La resultante resulta al unir el inicio con el final. ¿Te das cuenta que esto es como un camino? Y la resultante viene a ser unir el inicio con el final. Así como está aquí. Perfecto. Esta viene a ser la resultante. O sea, la suma de estos dos vectores es igual a este vector resultante. Este es el método del triángulo. Si tienes dos vectores consecutivos, ¿no? Empieza, termina, la resultante de estos dos vectores es unir el inicio con el final, ¿no? Quedando de esta forma, ¿no? El vector resultante es la suma de estos dos vectores. O solo tengo el vector resultante o tengo a los dos vectores, pero no puedo tener a los tres juntos. ¿Está bien? Aquí lo he puesto de otro color para representarlo, ¿no? Que el vector A más el vector B es lo mismo que el vector resultante. Muy bien. Siguiente método, el método del polígono, ¿no? Al igual que el método anterior, ¿no? Yo me fijo que estos vectores son consecutivos. ¿Qué significa eso, profesor? Que empieza y termina, empieza y termina, empieza y termina. Es como un caminito, ¿te das cuenta? ¿No? Es como un caminito. Viene por aquí y termina aquí. ¿Cuál es la resultante? Ya lo viste. Unir el inicio con el final. Listo, nada más. Si yo quiero saber cuánto vale la suma de estos tres vectores, es igual al unir el inicio con el final. Esa vendría a ser la resultante. Estos tres vectores equivalen al vector R resultante. ¿Está bien? Muy bien, profesor. Estos vectores solamente tienen que ser 3. No, pueden ser 4, pueden ser 5 vectores. Lo único que se tiene que cumplir es que sean consecutivos, uno detrás del otro. Inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin. Ahora sí, el vector resultante es el inicio con el final. Listo. ¿Qué pasa si yo tengo un polígono cerrado? ¿Y qué es eso? Un polígono cerrado es cuando nunca empieza y nunca termina. ¿Te das cuenta que aquí empieza, termina, empieza, termina, empieza, termina, empieza y termina y nunca voy a acabar? Es como que está girando en un solo sentido, ¿no? Las flechas. En este sentido, cuando yo tengo una figura de esta forma, voy a decir que su resultante es 0, porque no tiene un inicio y no tiene un fin. Como aquí. Aquí
estos vectores empezaban aquí y ¿dónde terminaban? Terminaban aquí. Entonces la resultante viene a ser unir el inicio con el fin. Pero aquí no hay. Entonces la resultante vale 0. Entonces siempre que tenga un polígono cerrado, la resultante vale 0. Listo. Último tengo la resultante de dos vectores colineales. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que yo les hablé de vectores colineales que significa que están en una misma línea de dirección, ¿no? En estos casos vamos a tener dos cosas importantes. Cuando dos vectores tienen una resultante máxima y una resultante mínima. ¿Cuándo es máxima? Cuando los vectores tienen el mismo sentido. ¿Qué significa eso? Si yo tengo dos vectores, ¿cuándo la resultante va a ser máxima? Cuando estén en la misma línea de dirección y además tienen el mismo sentido. Si dos vectores tienen el mismo sentido, esa será su resultante máxima, donde el valor viene a ser la suma de los vectores. Pero, en cambio, cuando la resultante es mínima, la resultante es mínima cuando son de sentidos opuestos. Si tienen sentidos opuestos, la resultante será mínima. Y esa resultante será la resta de los dos, del módulo de los dos vectores. ¿Está bien? Resultante máxima, la suma de módulos. La resultante mínima, la resta de módulos. Muy bien, profesor. Entonces, estos conceptos me van a venir en la práctica dirigida, ¿sí? Y te van a venir algunos problemas. Sobre todo de esto. No olvidar esto. Si yo tengo una secuencia de vectores de inicio y tiene un fin, su resultante es unir el inicio con el final. Nada más. Muy bien, nos vemos en el video de la práctica dirigida. Les recomiendo que traten de resolverlo antes de ver el video y así puedan comprobar sus claves.